Hola, muy buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos están acompañando ahora esta mañana. Y principalmente lo que queremos en el programa de hoy es poderles dar más detalles de los aspectos relativos al proceso de la reapertura de las obras, faenas, centros de trabajo para las comunas que se encuentran en fase 2 o en fase de transición. Hoy específicamente queremos abordar dos temas claves, como son todo el programa de toma de muestras de exámenes de PCR directo en obra, y también queremos conversar sobre el tema del transporte de los trabajadores. Y para esto, esta mañana nos acompañan por una parte Gabriel Barros, en un doble rol. Gabriel nos acompaña como presidente de la Corporación de Salud Laboral y como socio gerente de la constructora Precon. Gabriel, hola. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia de Rodrigo Hernández, que es abogado asesor de FENABUS. Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días Patricia y a todos, muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Gracias por acceder a ella. Y de la casa a Ricardo Saavedra para que también nos pueda estar aclarando dudas más concretas. Ricardo es el hombre en la Cámara que maneja todo este plan y en su rol como coordinador de seguridad y salud laboral. Ricardo, hola, buenos días. Hola, buenos días Patricia, buenos días Rodrigo, Gabriel y a todos los que están conectados. Vamos a tratar de ayudar lo que más podamos en este espacio, ¿no? Para poder tratar de clarificar todas las dudas. Fantástico. Súper, muchas gracias. Les quiero recordar a la vez que las preguntas las pueden enviar al WhatsApp que está, me imagino, en pantalla en forma permanente. Así que comencemos. Quiero hacer una breve introducción. Como bien saben ustedes, desde que se inició esta emergencia sanitaria, una de nuestras prioridades como gremio y de nuestras empresas socias ha sido proteger la salud y la seguridad de todos los trabajadores y sus familias. Y desde esa manera hemos estado buscando siempre fórmulas para dar continuidad también a las obras, a las faenas y a los centros de trabajo, y con ello a la fuente de ingreso de cientos de miles de familias. Progresivamente hemos ido dando importantes pasos en este sentido mediante principalmente nuestro compromiso sanitario. Hoy tenemos miles de empresas adheridas al compromiso sanitario, y eso nos da cuenta y demuestra el compromiso que tiene el sector con la seguridad y con ahora un retorno seguro. A la vez, el trabajo que hemos realizado colaborativo y coordinado con las autoridades nos ha permitido avanzar en la ejecución de un proyecto piloto de 3 obras en 3 comunas distintas de Santiago, y hoy a la vez estamos comenzando en un proceso de reinicio de operaciones en obras y centros de trabajo en las comunas de transición. Y en este contexto, la Cámara ha estado actuando como un puente y un apoyo, entregando principalmente acompañamiento, información, herramientas a nuestras empresas socias para que se cumpla a cabalidad y muy rigurosamente lo establecido por las autoridades en este plan de retorno, y podamos realmente volver a trabajar en forma segura, asegurando los puestos de trabajo a miles de trabajadores y, por ende, aportando a la reactivación del país. En ese sentido, en este plan de reactivación hay varios temas, y el compromiso lo podemos aunar en 3 puntos principales. Uno, las obras comprometidas con planes rigurosos de retorno, y esto implica un compromiso sanitario con protocolos sanitarios importantes. 2, el traslado de trabajadores de zonas en cuarentena que trabajen en las obras a las obras es posible en la medida haya un transporte privado mediante ello. Y finalmente, las obras que pueden operar son aquellas obras obviamente que están en zonas de transición, pero según la última autorización del Ministerio del Interior podemos operar con trabajadores de cuarentena. Y uno de los puntos principales para que ello ocurra es que a estos
estos trabajadores podamos tomarles test PCR para saber su condición de salud y poder retornar seguros a trabajar y las obras no sean, bajo ningún punto de vista, focos de contagio. Desde ahí entonces quiero dejar a Gabriel Barros para que de alguna manera nos cuente, dado que a través de la Corporación de Salud Laboral, entidad relacionada a la Cámara, hemos estado armando para articular, para poder apoyar a las empresas en la toma de estos test PCR. Y bueno, ahora Gabriel justamente nos va a explicar toda esta operación, cómo opera, en qué consiste, los costos y también eventualmente otro tipo de particularidades que se están presentando con este tema de la salud. Así que, Gabriel, te dejo para que podamos comenzar con tu presentación y con esta conversación. Perfecto, Patricia. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, creo que es muy importante lo que la Patricia acaba de decir inicialmente. Esto es parte de un programa completo. O sea, la toma de PCR no es el único requerimiento que se tiene para poder reiniciar esa obra, sino que es parte de este proceso completo que incluye los protocolos que tiene la Cámara para poder asegurar a nuestros trabajadores un retorno, vale la redundancia, seguro en estos tiempos de tanta necesidad y poder protegerlos a ellos, a sus familias, al entorno y a todos los trabajadores de la obra. Tengo una pequeña presentación que se la voy a subir para que vayamos avanzando en el tema y poder explicarles un poco cómo va a funcionar el tema de la toma de PCR. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Entonces, tenemos primero, esto es parte de un plan, ¿correcto? Esto es parte de un plan de la vuelta del reinicio de obra, en el cual uno de ellos es la toma de los PCR previo al reinicio. ¿Por qué siempre decimos que es parte de un plan? Porque esto tiene que venir con la información desde previa del estado de los trabajadores, de ver efectivamente en qué minuto es el óptimo para tomar estos tests, dado que si yo tomo el test PCR con mucha anticipación, lo más probable es que el trabajador pierda la trazabilidad de ese trabajador, dado que él tiene otras actividades. Esto es parte de una capacitación, es parte de un proceso en el cual el trabajador también se va a comprometer a cuidarse los que están en cuarentena. Y de ahí nace nuestro programa de test masivos en obra. Como ustedes saben, la Corporación de Salud Laboral, en su rol articulador, tiene como objetivo proteger, principalmente darle ayuda y proteger la salud de nuestros trabajadores. Y este programa va en directa ayuda a poder ayudar a las empresas a reanudar sus faenas con trabajadores que estén protegidos o libres de COVID. Hemos agrupado una cantidad de empresas que puedan ser prestadores y nos puedan entregar los test PCR de manera eficiente y rápida y a costo razonable en nuestras obras. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay unos ciertos requisitos previos, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros implementar en obra los test PCR. Primero, estar adherido al protocolo sanitario de la Cámara. Esto es fundamental, porque la verdad es que la sola toma de muestra de los test no nos va a asegurar o no nos va a dar pie para poder tener nuestras obras en condiciones de poder recibir sanitariamente y en forma segura a nuestros trabajadores. Lo primero, entonces, es estar adherido al protocolo sanitario. Segundo, contar con un mínimo de trabajadores inscritos. La recomendación es mínimo 30. La idea es que ellos se contacten previamente y lleguen en grupos, ¿no es cierto?, a tomar estos test PCR en obra. ¿Por qué mínimo 30? Obviamente, por un tema también asociado a los costos que esto tiene, poder llevarlo a cada lugar. Segundo, hacer una inscripción con 48 horas de anticipación. Ya van a estar los contactos de la Corporación de Salud Laboral para que cada uno se contacte directamente a través de la página
y poder inscribirse para tomar estos test en cada uno de sus lugares. Cuarto punto, y muy importante, es haber contestado una encuesta epidemiológica previa. Creo que prácticamente muchas de las empresas hemos seguido con el contacto permanente con nuestros trabajadores para saber el estado de salud que se encuentran. Esto tiene dos objetivos principales. El primero es poder tratar de detectar si en el entorno de estos trabajadores que van a retornar a las obras después de 4 o 5 meses en los cuales estuvieron, no pudimos hacer la trazabilidad, hubo contagio, hay algún tipo de contagio, de manera de trasladarlo en forma separada a la obra y evitar posibles contagios con el resto de los trabajadores al momento de tomar la muestra. Y lo segundo, que es muy importante también, es poder detectar si alguno de ellos ya tuvo el virus y cuenta con exámenes PCR realizados con anticipación, de manera de poder tomarles un examen, un test rápido para medir anticuerpos y no el PCR, que finalmente es el que mide si es que el virus está presente. Pero si ya lo tuvieron, es muy importante también que ellos pueden volver a trabajar, ¿no es cierto? Porque lo que hoy día se sabe, ¿no es cierto?, es que estarían inmunes. Adicionalmente, mandaron una carta de compromiso en el cual se envían todos los datos de la empresa, ¿no es cierto?, y la cantidad de trabajadores para poder programar bien. Ustedes saben que estamos con una cantidad importante de prestaciones al día, pero los requerimientos a medida que vayan abriéndose las oportunidades para la empresa para abrir sus obras van a ser cada vez mayores. Y esto es muy importante, que vamos a priorizar a las empresas que cuenten con la autorización del ministerio. Porque recuerden que todos estos trabajadores, como lo vamos a ver, son los que se van a poder trasladar de zonas de cuarentena a trabajar en áreas de transición. Por lo cual, además, se produce un inconveniente respecto a cómo se mueve ese trabajador y tiene que volver posteriormente a la cuarentena en su casa. ¿Cuáles son los principales beneficios de este programa? Primero, da el requisito de la autoridad, ¿no es cierto?, para trasladar trabajadores de zonas de cuarentena ahora en transición. Nosotros la recomendación que hacemos es que se le realice a todos los trabajadores. Porque si bien es cierto, la exigencia que hoy día existe es solamente a los trabajadores que están en zonas de cuarentena para llevarlos a zonas de transición. Esto va dentro de un programa de un retorno seguro. Entonces podemos tener trabajadores que sean asintomáticos, que estén libres de esta restricción, que quiere decir que vivan en zonas que ya están en fase 2, que pudiesen también tener el virus y nos producen un contagio en la obra. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos y lo que debiéramos tratar de implementar? Es que todos hagan el test PCR de manera de poder hacer una trazabilidad de los trabajadores, que como yo les decía, llevan mucho tiempo que estuvieron fuera de obra, y desde ese momento se adquiere también un compromiso de que ellos se van a poder, tener un autocuidado, capacitarlos en el momento en que se le toma el test. Y es por eso que la recomendación es hacerlo 2 días o 3 días antes del inicio de las obras, de manera de poder entrar paulatinamente, hacer los test, tanto a las personas que tienen que volver a zona de cuarentena, se le hace la capacitación, se produce un compromiso de autocuidado por parte del trabajador. Recuerden que el mal uso de esta autorización sanitaria para el trabajador, el trabajador en cuarentena solamente puede dirigirse a su lugar de trabajo, porque él está en cuarentena. Entonces no puede hacer mal uso también de este permiso. Capacitarlo, mostrarle la nuevo, entre comillas, funcionamiento de la obra. Muchos de los que tuvimos que parar previo a la cuarentena ya habíamos implementado una gran cantidad de medidas para evitar el contagio, ¿no es cierto? Pero es muy importante que cada uno asuma también su rol de autocuidado. Otro beneficio muy importante que tiene este programa en obra es que, dada la gran cantidad de exámenes que se pueden hacer simultáneamente,
sería imposible hacerlo en los centros de salud, dado las restricciones de cantidad de personas y la capacidad de ellos de realizar los exámenes, los colapsaríamos. Por lo cual, también tenemos que ser responsables y hacer este programa de detección en obra va a ser una manera también de ayudar a los distintos centros para poder liberarlos de esa cantidad de gente. Una rápida obtención de los resultados y además poder apoyar a los trabajadores en caso que tengan un resultado positivo. Como yo les decía, este es el seguimiento, ¿no es cierto?, de los exámenes PCR en obra, una cantidad mínima de trabajadores, enviar la carta de compromiso, hacer este listado con 48 horas de anticipación con su encuesta epidemiológica y la entrega de resultados, dependiendo del lugar, en promedio en 48 horas. Aquí vienen dos preguntas que son, ¿quiénes pueden tomarse estos exámenes? Primero, todos los trabajadores de las obras de la empresa socia de la Cámara y todos los contratistas y subcontratistas de la empresa socia. O sea, todos los trabajadores que estén presentes en la obra pueden tomarse los exámenes. ¿En qué consiste, no es cierto? Se envía un grupo de especialistas, ¿no es cierto?, a tomar los exámenes. Ustedes pueden ver en una muestra respecto a los pilotos que se hicieron. Se toma el PCR, se ingresa al sistema de la epivigilia del MinSal, que registra a todas las personas que se realizan exámenes PCR día a día. En caso de resultar alguno positivo, hacerle la licencia médica y el seguimiento de salud, y en el resto poder dar la autorización ya para que puedan ingresar a los centros de trabajo. La entrega de resultados, una pregunta muy recurrente, debiera ser hasta 48 horas, hemos logrado hacerlo incluso en tiempos menores, pero el compromiso es tenerlo en 48 horas en la región metropolitana, quinta y sexta, y fuera de Santiago, dependiendo del lugar y sujeto a la disponibilidad de los distintos laboratorios. Los costos. Hemos estado trabajando también en eso, para poder tratar de dar un costo razonable a este trabajo. Y hoy día se ha fijado en 29.500 pesos más IVA, lo que da 35.000 pesos, que es el número que se tiene para región metropolitana, quinta y sexta, y para las otras regiones el mismo valor más el costo de traslado. En el caso de la quinta y sexta región ya están definidos los valores, pero en el caso que sea en otra región hay que analizarlo caso a caso. Ahí hay un tema muy importante. Estamos trabajando nosotros con FONASA para poder ver si es que se va a poder implementar el bono del examen. Si ustedes van y se toman el examen en un centro asistencial, pueden descontarlo directamente, pero en obra ha sido complejo dado el sistema de ingreso. Estamos trabajando a nivel del Ministerio de Salud a ver si logramos hacer que este bono de 12.500 pesos, que es el que da FONASA, se pueda aplicar también a los exámenes en obra. Es noticia en desarrollo, esto es lo que tenemos por ahora, pero estamos trabajando en tratar de implementarlo. Finalmente, aquí están los contactos a través de la Corporación de Salud Laboral, en nuestra página web, a través de los contactos que hoy día la Cámara ya ha levantado en todas sus redes, poder inscribirse para poder estar preparado, hacer el seguimiento, hacer las consultas que sean necesarias para poder tener una buena implementación de los test-PCR en obra, que pueden ser un gran beneficio para poder volver a trabajar en forma segura y ayudar a la empresa a retornar las obras. Eso es en parte de la presentación, que hemos abierto las consultas a través del WhatsApp. Yo no sé si hay algún punto adicional que analizar, Patricia. Oye, mira, este es un tema súper relevante porque no solo implica el cuidado de la salud de nuestros trabajadores. Y antes de darle el paso a Rodrigo para que nos cuente el tema de los traslados, me encantaría empezar a resolver preguntas que han estado apareciendo profusamente, Gabriel, en el chat. Me imagino. Desde ahí voy a ir leyendo porque muchas de esas preguntas, la verdad es que ya las respondiste
en la presentación, pero hay otras que eventualmente sería necesario, creo, puntualizar temas. A ver, caso de los subcontratos, ¿quién es responsable para el transporte y la toma de exámenes? Lo dijimos, la empresa es la responsable, al menos para la toma de exámenes, que es la parte que estamos hablando ahora. No sé, Gabriel, si tienes otro comentario. Exactamente, es la empresa. Y como lo decíamos, esto es parte de un proceso. Entonces es muy importante de que esto sea desde el momento en que se van a tomar los exámenes, desde que los recogen en sus casas, lo llevan a la obra, se toman los exámenes, se hace la capacitación respectiva, se adquieren los compromisos de parte de los trabajadores también al autocuidado, y después recuerden que tienen que volver a su casa, porque ellos están en zonas de cuarentena, ¿no? Entonces, la verdad es que esto lo tiene que regular y ver la empresa directamente. Efectivamente, y además, tal como señalaste tú, eventualmente hay trabajadores que viven en zonas de no cuarentena, ya en la fase de transición, pero la recomendación es tomarle el PCR al inicio de o a la reanudación de la obra a todos los trabajadores para asegurarnos que nadie está contagiando a nadie. Lo comentaste tú en tu presentación. Efectivamente, incluso en la experiencia que hemos tenido en el piloto, nos dimos cuenta que hay gente que trabajaba en las zonas que estaban liberadas, zonas de transición, o sea, no requiere la autorización, pueden tener, ¿cómo se llama?, ser asintomáticos y efectivamente crear un problema posterior en la obra, que va a aparecer un foco que manejar. Porque recordemos un tema muy importante, nosotros tenemos que convivir con esta situación. Entonces, este va a ser un proceso continuo, con distintos cambios, y hoy día el poder partir una obra desde cero, con toda la gente, con todos los trabajadores, con el examen realizado, una base muy importante va a ser la trazabilidad. Fantástico. Luego, preguntan, el financiamiento, tú ya te referiste, los costos están claramente definidos, ¿cuáles son? Las empresas que hacen estos test, los laboratorios que tienen ustedes son laboratorios además confiables, importante también ese tema hoy en día, ¿no es cierto, Gabriel? Exactamente. Hay una pregunta, sí, que consultan, ¿yo puedo hacer estos test por otro lado, no por la corporación? Efectivamente, o sea, aquí hay dos cosas que son importantes. Lo primero, como les planteaba, nosotros hemos armado una red de prestadores en los cuales, con laboratorios todos certificados por el MinSal, por supuesto, hemos ayudado a coordinar que puedan llegar a obra. Efectivamente, se puede realizar por otros medios si es necesario, y si la empresa los tiene. Lo importante sería mantener el protocolo de seguimiento que se ha establecido en la Cámara, y nosotros somos una alternativa que está ayudando a las empresas a poder llevarlos a obras, ¿no es cierto?, los que no tienen la posibilidad de tener. Perfecto. Otra pregunta, ¿en qué momento conviene tomar estos PCR? Que es una pregunta que se repite harto de forma distinta. A ver, ¿por qué? Porque como hay todo este circuito que la obra tiene que inscribirse en la Cámara, luego ahí la Cámara le va a pedir este plan de retorno que tiene que estar validado por la mutualidad correspondiente. De ahí la Cámara informa al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía al Ministerio del Interior, esto vuelve a la Cámara y luego ya la empresa podría eventualmente con las autorizaciones OK sacar los permisos correspondientes para que los trabajadores puedan efectivamente en zona de cuarentena venir a la zona de transición donde está la obra. ¿En qué minuto se hace el PCR? Es que es muy buena la pregunta, porque la ansiedad, y muy bien entendida, ¿no es cierto?, que tenemos todos de reiniciar las obras, no nos puede llevar a cometer errores. La recomendación es hacer los PCRs una vez que esté el decreto que autoriza a la empresa a volver a sus faenas. Todos sabemos, y dada la experiencia que hemos tenido con los pilotos, que el retorno a obra no es automático. Es imposible llegar el día 1 y que esté todo funcionando. Hemos dejado maquinaria afuera, hemos dejado la obra muchas semanas o meses en algunos casos sin que haya nadie trabajando. Tenemos que poner al día respecto a los requerimientos de nuestro propio protocolo sanitario. Entonces la recomendación
es que una vez que saquen la autorización del Ministerio del Interior y las empresas puedan sacar los permisos colectivos, porque recuerden que una vez que está la autorización del Ministerio, cada empresa debe sacarle el permiso colectivo a cada trabajador. En ese momento, y solo en ese momento, es la recomendación llevarlos a la obra y hacer el examen, de manera de tener la menor cantidad de tiempo entre que se hizo el examen y el reinicio de obra para poder tener esta trazabilidad que hemos comentado y dar la responsabilidad a los trabajadores respecto al cuidado que tienen que tener desde el momento que se toman la muestra hasta que vuelven a la faena con toda la autorización y con los exámenes realizados. Lo dejaste clarísimo y esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque cuando la empresa elabora su plan de retorno, en ese plan de retorno uno de los puntos a que se compromete la empresa es a tomar estos PCR a todos sus trabajadores. Entonces hay que cumplirlo, digamos, y tenemos que ser muy rigurosos en la promesa que hicimos en el plan de retorno, que la autoridad está confiando, porque la autoridad va a ir a fiscalizar eventualmente, pero no va a fiscalizar todas las obras. Este es un compromiso de cada empresa en cada una de sus obras. O sea, yo creo que aquí tenemos una responsabilidad todos. O sea, el volver a la reapertura de las obras es una responsabilidad de los trabajadores, de los empresarios, de todos los que participamos en la construcción. Nosotros hoy día efectivamente adquirimos un compromiso de tomar estos test PCR, pero al momento de la fiscalización, que sí hay harta fiscalización, si es que no están tomados, se entra en una falla tremenda que no solo va a perjudicar a la empresa en sí, sino que va a perjudicar el retorno de todo el gremio y la confianza que hemos logrado con todo este protocolo sanitario instaurar en el gobierno. Perfecto. Las cantidades mínimas de trabajadores para hacer estos exámenes. Bueno, ahí hay un tema muy importante porque tenemos que tratar de conjugar la cantidad mínima también con los costos asociados. Hemos establecido una cantidad mínima de 30. Ustedes saben que nosotros ya tenemos harta experiencia en otros operativos en obra, ¿no es cierto?, que es lo que normalmente llevamos. Y creemos que ese número como mínimo debiera ser uno factible. Pero no queremos dejar de lado a los que tengan menos, porque si ocurre eso, estamos haciendo alianzas. Recuerden que estamos ocupando toda la red también que tiene de la Cámara, ¿no es cierto?, respecto a la asistencia de salud, para poder ayudar a coordinar que esas empresas que sean menos trabajadores o una segunda, por ejemplo, hicieron una gran cantidad de test, 100, 150, y después le quedaron 20 o 25 trabajadores que por distintas razones si se decidió no tomárselo en conjunto o llegaron después, coordinar para que lo puedan tomar en algunos centros de salud, que tendría que llevarlos directamente, sí, pero coordinar que les puedan dar una hora para tomar esos exámenes. Perfecto. Luego, consultan sobre, estoy clasificando las de salud principalmente para que después, Ricardo, entremos a otros temas. Los trabajadores, ¿qué permiso tienen que solicitar para irse a tomar los PCR? Ni uno. No, pues volvemos a lo mismo. Claro, volvemos a lo mismo. La idea es que se haga esto al final, por ende ya la obra va a contar con la autorización para operar y va a poder la obra sacarle los permisos colectivos a sus trabajadores para ir al trabajo. Correcto, porque, ojo, dentro de los compromisos está en que se produzca un traslado del trabajador sin que ocupe el sistema público de transporte, por lo cual si podría sacar, ¿no es cierto?, el trabajador un permiso para ir al médico, ¿no es cierto?, y tomarse el examen, pero ya no estaríamos perdiendo la trazabilidad. Se fue en el transporte público, se volvió en el transporte público. El óptimo es que salgan con el permiso colectivo que se obtiene una vez de haber presentado la obra y haber completado los primeros pasos del protocolo sanitario necesario para volver. Perfecto. Luego, sobre los test rápidos, se supone que los trabajadores que ya tuvieron COVID deberían, ojalá, declararlo, y a ese grupo, tal como ya señalaste, no necesariamente hay que tomarle un PCR. Correcto. Bueno, ahí hay temas de aprendizaje, ¿no es cierto? Efectivamente,
en esta encuesta inicial epidemiológica, los trabajadores debiesen transparentar si ya tuvieron o no COVID con anticipación. ¿Esto por qué? Porque recuerden que el test PCR lo que mide es la presencia activa del virus. Pero si es que ese trabajador ya tuvo hace un tiempo el virus, ya se contagió y ya salió de él, no podrían crearnos falsos positivos en la toma de muestra. Por lo cual lo que hemos establecido es que cuando se comprobase que efectivamente el trabajador ya tuvo el PCR positivo, ya se fue contagiado, se le va a hacer un test rápido de anticuerpos. De manera de que con eso poder ver si efectivamente salen los anticuerpos comprobando que ya lo tuvo, el trabajador está sin ningún problema puede seguir trabajando. Si no le aparecen anticuerpos, tiene que hacerse el PCR porque efectivamente no sabemos si estuvo o no contagiado. Es por eso que es súper importante que esa ansiedad y esa duda del trabajador de a lo mejor ni atreverse a decir a lo mejor que tuvo o no el virus y se contagió, la verdad no tiene ni un sentido. Claro. Ayuda a él mismo, lo ayuda a volver a trabajar más rápidamente si somos transparentes en la información que entregamos. Sobre los subcontratos, dice, los subcontratos trabajamos en diferentes obras. ¿Es válido para otras obras el test que me hice en otra obra? Ahí yo creo que eso tiene que ir asociado al registro de la empresa. Si se hizo el test en otra obra en simultáneo, pues, en el fondo obviamente puede... Debería Para mí servir. no debería servir. Claro. Pero si el test se lo hizo hace 3 meses en otro lado, la verdad que no tiene ni un sentido. Independiente que la persona no esté contagiada, lo que tiene que ocurrir es hacérselo nuevamente para que en esa obra estemos todos tranquilos de que no tenemos contagio. ¿Y un test de cuántos días, por ejemplo? También de nuevo pensando en empresas que prestan servicios a las obras y van 2 o 3 trabajadores de una empresa y la obra le va a pedir a esos 2 o 3 trabajadores que presenten su PCR si quieren ingresar, digamos, a la obra. ¿Cuántos días la validez como de este PCR? La verdad es que la validez del PCR es muy difícil de establecer. Sí, ¿no? Porque, claro, porque tú puedes tomarte el examen y contagiarte posteriormente y no te das cuenta. Es por eso que esta es la medida de inicio. Y es por eso que el protocolo sanitario dentro de las obras tiene la toma de temperatura a la entrada todos los días, la encuesta todos los días, porque es la única manera de poder hacer un seguimiento a esta situación. Te pongo en el caso, te saca el examen con 1 semana o 2 semanas de anticipación, ¿no es cierto? O al inicio de la obra, y 2 semanas después la persona el fin de semana sale a comprar o tiene otra actividad, o dentro de su entorno la gente también trabaja y tienen otras que han ido a otros lugares y puede contagiarse. Y algo que tenemos que manejarlo. Y dentro del protocolo está muy bien establecido. Las personas que después presenten síntomas se van a un centro asistencial, ¿no es cierto?, a una consulta médica, después se les vuelve a hacer un test PCR en caso de que se contagien. Esto no asegura que las personas no se van a contagiar, ojo. O sea, yo creo que aquí tenemos que tener muy claro si nadie puede asegurar que uno se va o no contagiar. Lo que hace el PCR es que nos da una base en la cual nosotros en las obras podemos partir con la tranquilidad de que todos los que están ahí no están contagiando, y de ahí en adelante tomar todas las medidas para que ese contagio, si es que alguno tiene, no sea masivo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y por lo mismo es la facilidad de este programa que ofrece la corporación de ir a hacer los exámenes a la obra con todos nuestros viejos de esa obra presente. Eso es lo ideal, porque hay varias preguntas acá. Oye, y yo puedo llevarlos a una clínica. De hecho, hay incluso una pregunta. Oye, en la clínica sale 2 lucas menos de lo que está proponiendo la corporación. Bueno, la corporación está haciendo el esfuerzo de organizar una oferta
de llevarla a la obra, de hacer las tomas, de entregar los resultados, etcétera. Eso también, señores, tiene un valor. O sea, y no solo eso, entienda que la corporación es una entidad sin fines de lucro. Si lo único que hace es poder ayudar a articular y coordinar la toma de muestras. ¿Se imaginan ustedes que ahora son 200 y tantas obras las que podrían volver? Imagínense cerca de 40.000 trabajadores, los enviáramos todos a los centros asistenciales de salud a tomarse muestras. Primero, sería absolutamente inviable. En segundo lugar, le producimos un daño completo a la comunidad donde lo estamos enviando. Tercero, el seguimiento de esos resultados, la verdad es que no sería tan sencillo. Hemos visto y todos hemos tenido la experiencia de que efectivamente cada día son más rápidos, pero acá lo que entrega la corporación es una plataforma de distintos prestadores para poder llevarlo a cabo. ¿Usted puede ir a la clínica? Por supuesto que puede ir a tomarse una en la clínica. El punto es que difícilmente cuando llegue con 100 trabajadores a una clínica, a un centro asistencial, lo van a atender para tomarle muestra. Recuerden que cuando uno va a una clínica requiere una orden médica, la cual esta está entregada por estos prestadores, ya viene la orden médica para poder hacer estos testeos. Perfecto, creo que hemos aclarado prácticamente todas las dudas. Hay una pregunta sobre los suspendidos que no terminé de entender, porque estamos hablando, para todos los que nos están escuchando, de obras que pueden reiniciar. Por ende, si los trabajadores siguen suspendidos, usted, señor, no va a poder reiniciar la obra porque sus trabajadores están suspendidos. Esto es para obras que pueden reiniciar la operación. Ojo, en zonas de transición, porque no hay un permiso aún, y es lo que también estamos tratando permanentemente de que se declare la construcción como un trabajo esencial. Ahí vamos a poder volver a todas las obras, da lo mismo si la zona está en cuarentena o no. Eso. Hoy en día, el permiso que entregó el ministerio y el gobierno es la operación de las obras en zonas de transición sin cuarentena, eventualmente con trabajadores que vivan en zonas de cuarentena. Muy buena la aclaración, Sí. porque después de las primeras presentaciones que hemos tenido, al día siguiente, o sea, inmediatamente, no sé, nos llegaron 50, 60 empresas que querían sacarse todos los test y inscribirse. Aquí es parte de un proceso. Se partieron con los pilotos, que fueron los únicos 3 autorizados para trabajar, para llevar trabajadores de zona de cuarentena a zonas de transición. Ese es el camino. Hoy día estamos en una segunda etapa, en la cual se pueda ampliar este protocolo a todas las empresas que están en zonas de transición, etapa 2, para llevar sus trabajadores de zona de cuarentena a los lugares de trabajo. Y el paso siguiente, que todos esperamos, ¿no es cierto?, es que se pueda hacer a todas las empresas. Pero hoy día, efectivamente, Patricia, solamente las empresas, las obras que estén en áreas que ya no están en cuarentena, que están en etapa 2, son las que pueden solicitar esta autorización. El resto, lo que tenemos que hacer para las obras que tenemos en otros lugares, es prepararnos muy bien, tener el contacto con nuestros trabajadores, hacer el seguimiento para que una vez que esté esta autorización, sea un rápido retorno, pero rápido y seguro. Perfecto. Tú que tienes obras también, Gabriel, y aquí también te quiero preguntar en tu rol de empresario de la construcción, de gerente de una constructora grande. ¿Cómo fue todo este trámite para... ¿Qué nos podéis contar del trámite cuando desde que decidiste retornar a la obra? ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, la verdad es que nosotros recién tenemos una de las obras que podemos retornar. Y yo creo que la base, y así como las que están hoy día suspendidas, el contacto directo con nuestros trabajadores, que es lo que hemos conversado. Yo creo que aquí, y lo hemos visto muy bien en las presentaciones que hizo la empresa en piloto, especialmente Bravo Izquierdo, en la cual hemos tenido comités de crisis, pongámosle por obra, en la cual se mantiene el contacto con los trabajadores, se analizan en reuniones virtuales las medidas nuevas que se van a implementar, de manera de tener a toda nuestra gente sensibilizada, preparada y manejar un poquito esa ansiedad de volver, porque efectivamente todos queremos retornar a trabajar, pero no tendría ni un sentido volver y a que a los 4 o 5 días tengamos un foco de contagio importante que nos haga retroceder varios pasos atrás. Hoy día es fundamental
tomar todas las medidas, adherir muy bien a todas las prácticas del protocolo sanitario, que es lo que estamos haciendo en cada una de las obras con responsables, y hacerle el seguimiento y el acompañamiento a nuestros trabajadores, no solo por el hecho del retorno a la obra, sino que por todos los problemas que hemos estado todos viviendo, y especialmente ellos. En ese sentido, hay otra pregunta más o menos relacionada con esto, que si todas estas medidas de la obra son extrapolables a las oficinas centrales. Yo me imagino que si vamos a tener ejecutivos, jefes de proyecto que están en una oficina central en su mayoría de tiempo, pero van a ir a visitar las obras, ojalá todas esas personas también tengan su test PCR, porque la idea es que la obra esté resguardada del contagio, Bueno, ¿no? esa ha sido una pregunta recurrente respecto a las oficinas centrales, a las bodegas generales de la empresa, y en general la mayoría ha aplicado el mismo protocolo, tanto en las oficinas como en sus bodegas generales. Claramente que la recomendación es que todos se hagan el examen, todos, o sea, Perfecto. para poder tener la tranquilidad también en la obra, que vamos a tener una continuidad segura también para todas las personas que están ahí trabajando. Perfecto. Bueno, hemos respondido la mayoría de las preguntas, ya ha pasado el tiempo, nos queda poco, y por lo mismo me gustaría continuar y vamos a seguir respondiendo preguntas, pero quiero continuar de alguna manera con nuestro próximo invitado, que es Rodrigo Hernández, abogado asesor de FENABUS, quien nos explicará sobre la propuesta que tienen para disponer de traslado privado a los trabajadores. Sabemos que este es un tema súper sensible para nuestras empresas. De hecho, hojeando el diario en la mañana, hay en el cuerpo B del Mercurio una pequeña noticia respecto a este tema de lo caro que puede ser para las obras contar con traslado privado para sus trabajadores. Entonces, nos gustaría, Rodrigo, que nos cuentes un poco la propuesta y también brevemente nos señales. Ustedes han tenido esta experiencia en otras industrias, específicamente entiendo que en la industria de alimentos. ¿Qué temas, qué aprendizajes podemos sacar de cómo esto se implementó en otras industrias? Ojalá también brevemente podamos referirnos. Así que, Rodrigo, te dejo para que continuemos con el tema ahora un poquito más centralizado, focalizado, perdón, en el transporte. Bueno, Patricia, primero que nada, muchas gracias. Bueno, yo hoy tengo una presentación, estoy tratando de que la tecnología no me venza. Aquí estoy, en esto. ¿Se ve? Patricia, ¿se ve la Está presentación? subiéndose. Ahí, Ya. a ver, no la veo todavía. Ahí está. Ahí está, muy bien. Mira, primero que nada, FENAU, el gremio por el cual estoy, que me permite participar en esta presentación, es un gremio que agrupa a la mayoría del transporte interurbano, rural, privado, interregional e internacional de nuestro país, ¿ya? Y es una industria que rápidamente se adaptó a las exigencias que nos presenta esta pandemia, este virus, ¿ya? Eh, Tú hiciste una pregunta, y antes de pasar a exponer, para responderte de inmediato. ¿Cómo se ha trabajado con los distintos rubros? Bueno, no solo en el ámbito alimentario, también la minería. La minería no ha dejado de trabajar. La logística tampoco. Los alimentos menos, ¿ya? Y los estándares se han fijado y se han trabajado en conjunto con la misma industria, sin perjuicio de que los empresarios, el directorio de FENAU, encabezado por su presidente Marcos Carter desde un principio, plantearon la necesidad de tener protocolos COVID-19. Y es así como en la industria se ha trabajado precisamente en mantener los buses lo más pulcros posible en materia de higienización, limpieza, sanitización, utilizando productos certificados, para evitar que los buses se transformen en vectores de transmisión o contagio de la enfermedad.
Y si tú lo analizas fríamente, salvo el caso de marzo, del médico que fue a Talca, con los buses, gracias a Dios, no ha ocurrido esto. Porque también las empresas se han preocupado de tomar la temperatura, de disponer de alcohol gel, de disponer de los residuos de la mejor manera posible, conservando las cadenas de limpieza e higiene, para evitar los contagios. Bueno, en ese contexto, nosotros, y retomando la presentación que he traído para esta ocasión, nos encontramos en una situación pre-COVID. ¿Cómo era el transporte en Santiago antes del COVID? Ahí ustedes pueden ver, una persona se desplazaba habitualmente entre 500 a 1500 metros al paradero, del paradero a su medio de transporte, y luego caminaba a su trabajo. ¿Ya? En el transporte privado, la situación era más o menos similar, con 500.000 viajes al día, con un tiempo promedio de 40 minutos, llegando como máximo 100 cuando se recogía gente en distintos puntos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para las empresas? En el caso del transporte público, las ventajas para las empresas es un servicio menos que gestionar y es bastante más económico. ¿Ya? En el caso del transporte privado, es un trabajador menos estresado. Va sentado y con buses climatizados, y en el caso de algunos hasta con Wi-Fi y puerto USB. La tasa de riesgo de accidentes es mucho menor, hay puntualidad, el tiempo de traslado se aprovecha, debido a la conectividad hay una mayor convivencia entre los trabajadores, se conocen mejor, el trabajador está más tiempo en su hogar, ¿ya? El trabajador además adquiere un mayor compromiso con su fuente de trabajo, ¿ya? Adicionalmente, las empresas tienen que invertir menos en metros cuadrados para estacionamiento o parking. No hay excusas para el ausentismo laboral o los retrasos, ¿ya? El estado de ánimo cambia. Además, cada empresa, no importa el lugar en donde se encuentre, ya sea Santiago o en el resto del país, puede diseñar una ruta para poder llevar a sus trabajadores. Por eso hablábamos de la minería, ¿ya? Además, los buses se adaptan a los requerimientos del cliente, del requiriente. Obviamente todo va a depender del presupuesto, lo que esté dispuesto a pagar por ese servicio, ¿ya? En el caso de las desventajas en el transporte público, bueno, es todo lo que no, es todo lo que por otro lado son ventajas en el transporte privado. En el transporte público tenemos mayor tasa de accidentes, problemas con la puntualidad, problemas con la regularidad y la continuidad del servicio, nula oferta o muy baja oferta en sectores con baja densidad poblacional. Como un simple ejemplo, Chamisero, ¿ya? Chicureo, por decir algunos más recientes, ¿ya? Bueno, ¿cómo estamos enfrentando este escenario del COVID-19? El Estado declaró a principios de abril, finales de marzo, principios de abril, a propósito del Fondo Seguro de la Cesantía, una serie de actividades que eran esenciales y que no podían parar, que están aquí ilustradas, ¿ya? De más está decirle que el transporte nunca se detuvo. Ya podrá haber visto disminuida su demanda, pero nunca se detuvo. Siempre llevó a los trabajadores a sus empresas, porque este país no podía dejar de producir. A contrario censo, aquí tenemos una imagen de lo que ocurre con el Transantiago en un día cualquiera, ¿ya? Estos son los riesgos a los que se ponen las personas y los trabajadores de la construcción en el Transantiago. No tenemos ninguna posibilidad de controlar el acceso de personas que estén contagiadas. No hay posibilidad de garantizar distanciamiento social. No hay posibilidad de trazabilidad o seguimiento en el caso de contagio. Espacios de ventilación mínimos. ¿Cómo controlamos la cantidad de personas en los buses o en el metro? ¿Y para qué hablar de higienización? Sí, el bus tiene que estar circulando todo el día. Con un poco de fortuna podrán limpiar en la noche o en la mañana, pero ese bus habrá hecho 4, 5, 6 recorridos completos durante el día. Y el riesgo de que sea un vector de traslado o contagio de la enfermedad es altísimo, ¿ya? Las empresas
que son clientes de los socios de FENABUS, han implementado por su parte medidas y protocolos para seguir operando. Aquí se nombran algunas a modo simplemente ejemplar, ¿ya? Pero que también nos facilitan el trabajo de llevar a sus trabajadores, ¿ya? Porque hay protocolos COVID al interior de la industria, hay movilidad 100% por parte del transporte privado, o sea, todos sus trabajadores se mueven a través de los socios FNAU, ¿ya? Las empresas de transporte privado tienen protocolos que se han acordado y que se han implementado en conjunto, compartiendo la experiencia una a otra, para que todas tengan el mismo estándar. Hay tasas de ocupación del 50%, en algunas empresas un poquitito más por un tema de eficiencia en el ruteo por el cual se recogen los trabajadores, pero que no supera el 65%. ¿Ya? Adicionalmente, las empresas han realizado nuevos diseños de rutas sin que estos se conecten con el transporte público, precisamente para evitar que un trabajador se suba al metro o se suba al Transantiago y luego a un bus de transporte privado, porque no le podemos hacer trazabilidad y también se puede transformar en un vector de transmisión de la enfermedad. Y adicionalmente, los protocolos de limpieza y sanitizado del vehículo son extremadamente exigentes. Esto se realiza a lo menos 2 veces al día. ¿Ya? Un ejemplo de la aplicación de productos químicos como amonio cuaternario, alcohol, cloro y otros productos certificados para la limpieza de los vehículos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevenimos el contagio en el transporte privado? Bueno, haciéndolo seguro, higienizando, sanitizando, con un diseño de ruta. Se toman las direcciones de los trabajadores de acuerdo a los barrios en donde estos se localizan y se ponen puntos de encuentro para evitar que los trabajadores concurran a los centros en donde habitualmente la gente tome transporte. A modo simplemente ejemplar, y no es para estigmatizar, pero es un ejemplo práctico. Plaza Maipú, Plaza Puente Alto. Grandes aglomeraciones de personas esperando servicios de locomoción colectiva. Pues bien, ahí no se va a recoger a la gente. Nos vamos a ubicar a 3, 4 cuadras de ese lugar para evitar precisamente la aglomeración y un posible contagio. Controles de temperatura antes de abordar el bus, protocolo de sanitización certificado, trazabilidad de los usuarios en cada viaje, porque mediante el listado que nos entregan las empresas, nosotros podemos saber dónde está ese conductor, en qué bus va o con quiénes viajaba en caso de que alguien estuviese contagiado. Y además, al ofrecer este pool de empresas, podemos manejar un buen volumen de oferta en servicios, porque no se olviden que hasta el día de hoy las demás empresas siguen trabajando y hay otras que también se van a reactivar y que mueven sus trabajadores con transporte privado. Bueno, ¿cómo creemos nosotros que va a ser la vuelta a la normalidad en las empresas constructoras? Hace 2 o 3 semanas, el ministro Lucas Palacio firmó un acuerdo con ustedes para la aplicación de protocolos sanitarios para la protección de los trabajadores de la construcción. Bueno, nosotros, producto de lo mismo, tomamos contacto con la Cámara para ver de qué manera nos podíamos colaborar y ayudar mutuamente para hacer que la economía del país se reactive y especialmente la actividad de ustedes por la intensa cantidad de mano de obra que se utiliza, especialmente en el área de vivienda. ¿Ya? Nuestra propuesta para las constructoras y sus trabajadores se sustenta fundamentalmente en un diseño para el trazado de ruta y paradas en base al domicilio de los trabajadores. Una aplicación de visualización en tiempo real de la ubicación del vehículo y sus paradas. Control de acceso al vehículo a través del código QR y o cédula de identidad. Control de temperatura al ingreso del bus y tarificación por vehículo mensual. ¿Ya? Al respecto, volviendo atrás, sobre este punto de tarificación por vehículo mensual, Gabriel señaló algo, o alguien señaló cuando tenemos trabajadores que no son capaces de tener una tasa de ocupación del bus eficiente, se puede compartir el bus, ¿ya? Y separar los valores para cada una de las empresas, sin obviamente llenar a una tasa de ocupación del 100%. Es solo para hacerlo eficiente y evitar que una empresa tenga que pagar más por un bus en donde solo van a ir 10 trabajadores. ¿Ya?
Como les decía anteriormente, estos son los tipos de vehículos, retomando, perdón, estos son los tipos de vehículos con los cuales contamos entre los distintos asociados de FENAU. 16 pasajeros, 19, 30, llegando hasta 66 pasajeros. Obviamente teniendo en consideración el estándar que nos fija la Cámara Chilena de Construcción con tasas de ocupación de un 50%. Cada uno de estos buses cuentan con aire acondicionado, calefacción, GPS y gestión de monitoreo de flota, butacas reclinables, cinturones, vidrios con protección ultravioleta, dispensadores de alcohol gel y control de temperatura, botiquín, cuñas y kit de seguridad. ¿Ya? La descripción del servicio de transporte de personal, bueno, es de lunes a domingo, turnos de día, traslado día, entrada y salida, se desarrolla para esto, se desarrollaron para optimizar según una base de datos entregada por el cliente. Nosotros hicimos una presentación la semana pasada a la Cámara Chilena de la Construcción en base a un listado, una tabla que nos proporcionaron de domicilio de trabajadores. Y de ahí colocamos distintos puntos de destino y de origen con los precios por cada uno de estos servicios, ¿ya? Y en los criterios con los cuales se diseñaron estas rutas para llevar a sus trabajadores a la obra y de regreso a sus hogares, es que no tomaran más de 90 minutos, con una ocupación máxima en algunos casos, porque también en otros es menor, de un 62%, y una distancia máxima del domicilio a la parada, o sea, lo que tiene que caminar el trabajador para llegar al embarque, de no más de 1.500 metros. En algunos lugares es menos, porque todo depende del sector de donde saquemos a los trabajadores. ¿Ya? Los precios para servicio diario y facturación mensual, bueno, se considera un precio por día utilizados mes. En caso de que los usuarios pertenezcan a diferentes empresas constructoras, se facturarán las proporciones correspondientes a cada una de ellas, con facturación anticipada y pago de la factura a 30 días. ¿Ya? Nuestra oferta económica incluye un protocolo COVID de sanitización y limpieza de buses, equipo extra, consideramos una flota backup de respaldo en caso de alguna emergencia, conductores todos profesionales, expertos en prevenciones, con equipos de prevención disponibles para las empresas, monitoreo de la flota 24/7, georreferenciación, capacitación de los conductores, precisamente para los temas relacionados con esta pandemia, aplicación a disposición del cliente que le indica perfectamente en dónde se encuentra el bus en tiempo real. Y controles de acceso al bus sin costo adicional, que son estos lectores de tarjetas que nos permiten leer tarjetas RDI o códigos QR y también la cédula de identidad. ¿Ya? Esto, a modo simplemente ejemplar, imágenes corporativas de algunos de los asociados a nuestra federación. Y eso, esta sería nuestra presentación, reiterando que es el directorio de FENABUS, encabezado por su presidente don Marcos Carter, y sus distintos directores, sus 8 directores que han estado preocupados desde el principio de manejar esta pandemia de manera adecuada y que esta industria no sea la transmisora de las enfermedades. No te dejo compartir. No te escucho. No te escucho. Patricia, Silenciada, Pati. está en silencio, parece, sí. Patricia, está silenciada. Ricardo, ¿nos puedes apoyar? Sí, gracias, Cristian. Mira, mientras tanto Patricia se reconecta, yo quería comentarles que, bueno, efectivamente el tema del testeo ya ha sido bastante clarificado por Gabriel. Y respecto al tema del transporte, efectivamente, como comenta Rodrigo, nosotros ya tuvimos
la semana pasada una presentación. Ahí, digamos, lo que se hizo fue buscar una fórmula para poder compartir los traslados entre obras que estén cercanas, de tal manera de poder abaratar los costos que pueda significar el transporte privado en la medida que la empresa necesite realizarlo, ¿cierto? Este es un compromiso que está suscrito como parte del permiso para la apertura y el transporte de trabajadores hacia las comunas que están en fase 2 y nos parece que las indicaciones que recoge FENABUS o en la oferta que propone están bastante bien abordadas las medidas sanitarias que nosotros hemos propuesto dentro de la Cámara. Lo hicimos con el piloto. Hicimos un anexo al protocolo donde entregábamos algunas recomendaciones de cómo debía ser ese transporte desde el punto de vista sanitario, desglosado no solamente en el caso de tratarse de buses de mayor capacidad, sino que también en vehículos, camionetas, minibuses o incluso en vehículos privados, minibuses o van. Y nos parece que en realidad en lo básico están bastante bien recogidas. Nosotros estamos a puertas de actualizar el protocolo de la Cámara, incorporando estas medidas dentro del anexo. Hoy día no están. Estábamos justamente probándolas en los 3 pilotos que se desarrollaron y funcionaron bastante bien, considerando que en los pilotos se hizo una combinación entre transporte de mayor capacidad e incluso con vehículos privados. Así que eso es lo que respecto de las medidas. Y ahora que llegó Patricia. Sí, se me cayó el sistema. Tuve un problema tecnológico, pero aquí estoy de vuelta. Estaban preguntando sobre el traslado en bicicleta, Ricardo. No sé si alcanzaste a referirte a eso. Y No, quiero pedir eventualmente a Gabriel, que parece que tenía que retirarse a las 10 en punto. No sé, Gabriel, si vas a continuar o no, pero ya lo de salud lo abordamos. Quedaron algunas preguntas, pero las vamos a enviar a Ricardo para que las podamos responder. Solo bien. agradecer por la invitación y lo que necesiten, a través de la corporación podemos contestar todas las preguntas que tengan y poder ayudarlos a este retorno seguro. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Dale, Ricardo. Bien. Las bicicletas. Bueno, la bicicleta en el mundo de la construcción es efectivamente un medio de transporte y no está, digamos, lo que se busca acá es que con la autorización es que las empresas no utilicen el transporte público. Ese es el compromiso. Hacerlo a través de un transporte privado de acercamiento, con puntos de recogida, como Rodrigo lo ha señalado, ese compromiso, digamos, ya fue un avance respecto a lo del piloto, porque el piloto conllevaba transporte al domicilio. Entonces ahí, digamos, se abrió un poco más bajo el compromiso de no usar el transporte público. Eso no significa que si una persona puede utilizar su medio de transporte, como es una bicicleta, como es un scooter o incluso de a pie. La idea es no usar el transporte, pero siempre resguardando dentro del espacio público las medidas sanitarias que también las autoridades han establecido, como es el uso obligatorio de la mascarilla, ¿cierto? Estando en los espacios públicos, y así es también como las comunas lo han definido. Oye, Ricardo, y el trabajador que tiene que pasar por la comuna en cuarentena con el permiso colectivo que tiene de la empresa, ¿puede mostrarle al fiscalizador el permiso colectivo, su carnet, su lugar de trabajo y decir yo voy hacia allá, por eso estoy pasando por acá? Exactamente. De hecho, en las autorizaciones que los 3 pilotos se recibieron a través de un oficio del Ministerio del Interior, se señalaba expresamente que ellos podían traspasar incluso cordones sanitarios con ese permiso, ¿ya? Por lo tanto, no existe la restricción desde ese punto de vista. Esta es una pregunta que ha ocurrido nos han hecho sobre todo desde regiones. No sé, acá en Santiago, gente que va a la 6ª región a trabajar al sector minero, bueno, tiene que traspasar un cordón sanitario y con la autorización y el permiso colectivo no están teniendo problemas. Lo que no puede hacer la persona es hacer una parada intermedia en una comuna para realizar cualquier tipo de trámite que sea diferente para el cual está autorizado. Perfecto. También están consultando si el uso de auto de los mismos trabajadores compartido con 1 o 2 compañeros de faena, con mascarilla, etcétera, ¿es posible
como medio de traslado? Sí, es posible. Hay que recordar, eso sí, que cuando a ver, el tema del transporte está súper regulado en el Decreto Supremo 80 del año 2004, que en uno de sus artículos, el artículo 16, define cuáles son las condiciones que deben tener los vehículos. Y también autoriza a vehículos particulares cuando son contratados como un servicio por parte de la empresa. Sin embargo, No, pero lo que yo estoy entendiendo de esta pregunta es que si un trabajador vive en Puente Alto, ¿puede traer a 2 compañeros en su auto? sí, puede hacerlo. Nosotros hemos recomendado que cuando sea un vehículo particular, digamos un tipo sedán o camioneta, el uso del vehículo no sea más de 3 personas. O sea, estamos hablando del conductor y 2 pasajeros sentados atrás, separados entre los costados, uno de otro, siempre con su mascarilla las 3 personas y siempre con las mismas medidas que Rodrigo ha comentado de sanitización del Claro, es vehículo. que a eso apunta más la pregunta, el uso de auto de un trabajador compartido con 2 compañeros de faena. Sí, no está restringido y las autorizaciones, digamos, no Perfecto. ¿Qué pasa con el traslado de los trabajadores que viven en comunas que no están en cuarentena? Es decir, una obra en Providencia con un trabajador, imaginemos que vive en el mismo Providencia, ese trabajador. Según este protocolo que estamos desarrollando para la operación de la obra, ¿puede ser trasladado en transporte privado o no? O sea, no teniendo la restricción, esa persona puede utilizar el transporte público, pero nosotros recomendamos que, dado la situación en la que estamos, y tenemos que ser súper rigurosos, estamos recomendando que ese trabajador igualmente intente abstenerse de usar el transporte público, porque él no tiene restricción desde el punto de vista del otorgamiento del permiso, ¿cierto? Está en una comuna en fase 2 y va a una obra en fase 2, por lo tanto él no debería tener la restricción. Sin embargo, el riesgo está latente igual, y la recomendación sería igualmente tratar de intentar abstenerse de usar el transporte público en este momento. Claro, o sea, porque me insisten harto con esa pregunta, si la obra está en fase 2, en transición, y todos mis trabajadores viven en sectores fase 2, ¿es Sí. una obligación usar transporte privado o no? No, no es una Pero obligación, recomendación. es una recomendación. De hecho, en una de las obras que estaba en Colina, ¿cierto? Los trabajadores se estaban transportando igualmente en transporte privado usando sus vehículos. Ya, es la recomendación nuestra para todo el tema de la trazabilidad, etcétera, ¿no es cierto? Exacto. Hay otra empresa que pregunta a partir de esta idea de un trabajador particular que lleva a 2 compañeros, eventualmente la empresa a ese trabajador le puede dar un bono de gasolina, no está prohibido eso, o un bono especial, como está trasladando a 2 compañeros. No hay ninguna restricción, de hecho así ha ocurrido en los 3 pilotos que se están desarrollando, no hay ninguna restricción al respecto y las condiciones que se definan son pactadas directamente entre la empresa y su trabajador. Y sus trabajadores. Perfecto. El transporte para los subcontratos también son responsabilidad de la empresa, ¿no es cierto, Ricardo? Exacto, la empresa que hace las veces de principal como constructora en realidad tiene la responsabilidad de guardar las medidas con todos sus trabajadores directos o indirectos. De hecho, la ley establece que cualquier cosa que ocurra, por algo existe el reglamento para contratistas y subcontratistas, y ahí están definidas todas las condiciones contractuales en las cuales siempre es responsable la empresa que está haciendo las veces de principal. Perfecto. Otra pregunta no tan relacionada con el traslado, pero sí con todo este plan de retorno a obras. Dice, ¿es posible inscribir las distintas obras en la Cámara sin antes tener aprobado el plan de retorno por parte de la mutualidad? Mira, nosotros estamos gestionando hoy día, las empresas gestionando, me refiero, estamos haciendo la solicitud de tramitación del permiso a través del Ministerio de Economía, cuando nos están haciendo llegar los formularios con la descripción de todos los trabajadores y no estamos dando la restricción de que hacernos llegar conjuntamente el plan de retorno validado por su autoridad. Pero, eso sí, en la entrega del oficio de la autorización, nosotros sí tenemos la restricción por un compromiso que hicimos con el Ministerio de no entregar la
la autorización hasta no tener la validación por parte de la empresa a través de su obra del plan de retorno. ¿Ah? Pero no lo estamos poniendo como una barrera hoy día, digamos, Para inscribir las obras, ya. inscribirla. Respecto del tema del teletrabajo, en el fondo, estos salvoconductos me están aclarando por aquí que los salvoconductos, o sea, que es importante comentar que las personas que pueden teletrabajar no optan a los salvoconductos, solo para trabajadores que no pueden acogerse al teletrabajo. ¿Qué nos puedes comentar, Ricardo? Claro, esto es solo para quienes van a tener que trasladarse sí o sí a la obra porque la naturaleza de su actividad no permite que haga teletrabajo. No obstante, Perfecto. de la Cámara nosotros hemos sido súper explícitos en la medida de que la empresa y la obra en general pueda poder disponer, o sea, digamos, implementar teletrabajo para aquellos cargos que no son críticos, es mejor hacerlo desde las recomendaciones de teletrabajo con todas las medidas de seguridad que se requieren también estando desde el hogar o desde cualquiera sea el lugar que no sea la obra. Ya. Acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué los buses se ocupan al 50-60% si el contacto estrecho que define el MinSal indica que si las personas van con mascarillas pueden ir sentadas unas al lado de la otra y no es reconocido como contagiado? ¿Esto es una recomendación o una exigencia? No, esto es una recomendación. Digamos, hoy día el Ministerio de Transporte no ha puesto una restricción que los buses deben ser usados al 50%. Nosotros pusimos el estándar pensando en que hoy día, al estado que estamos, no siempre las personas utilizan su mascarilla en la forma correcta. Vemos todos los días gente que, no sé, se está tapando la boca pero no la nariz. Entonces, tampoco hay temas de necesidad hoy día las mascarillas que son usadas, no hay una restricción respecto a que tengan que ser de calidad certificada, pero hay un tema también conductual de la forma en que se usa. Entonces, si una persona no está usando correctamente su mascarilla y va sentado al lado de otra, igualmente puede contagiar. Por eso nosotros hemos definido como un estándar intentar de generar no solamente, o sea, en el fondo cautelar a través del distanciamiento dentro del vehículo, las medidas de seguridad, independientemente de si la persona está usando o no la mascarilla, por un tema de conductual más que nada. Perfecto. Y ya para ir terminando, hay una consulta acá que no entiendo el sentido, pero la quiero hacer. Dice, ¿qué número de decreto, resolución o exento del Ministerio del Interior da la autorización para volver a faenas? Entiendo que a la fecha solo existe un documento del Ministerio de Economía hacia el Ministerio del Interior que le hace una propuesta de expansión gradual del piloto para el reinicio de las obras. Exacto, el oficio que existe hoy día es justamente el del Ministerio de Salud, donde le indica al Ministerio del Interior que, digamos, está en acuerdo en poder aplicar esta modalidad de reapertura. Lo que llega desde el Ministerio del Interior no es un oficio en general, es un oficio que es obra por obra, es específico para cada lugar de trabajo, con nombre, dirección y con el detalle de todos los trabajadores. ¿Mm? No es un permiso, digamos, general. Perfecto. Bueno, la última pregunta tiene que ver con unos test. Están consultando si un tipo de test, los exámenes IgG, no sé si sabes, Ricardo, IgM son válidos, preguntan. Bueno, hoy día se están analizando no solamente los test rápidos a través del IgG y el IgM, que lo que es hacer detectar anticuerpos. De hecho, Gabriel ya lo comentaba, hoy día puede Así es. complemento, realizar testeo rápido. No es el que nos solicitaron a nosotros desde los ministerios, que es el PCR, pero puede ser un muy buen complemento, porque como señalaba Gabriel, tú puedes detectar si una persona ya se inmunizó o no, y por lo tanto pasa a ser un trabajador que nosotros pensamos que se lo van a pelear desde la constructora, porque esa persona, independientemente que adentro puedan estar todos contagiados, no se va a volver a enfermar. Entonces el IgG es un muy buen complemento, el testeo rápido, pero no solamente eso, sino que también se están probando otras modalidades como test en saliva, test de olfato, etcétera. Y como es un tema tan técnico, nosotros la recomendación que estamos haciendo es que la empresa se haga asesorar por su mutualidad, que sí tiene equipos específicos y técnicos que pueden ayudarle a resolver la duda, porque depende
cuál es el propósito que tú estás buscando para elegir tal o cual tipo de test. Ese es el llamado. Perfecto. Bueno, ya estamos pasados en la hora. La verdad es que hay mucho interés por parte de nuestras empresas de tener más información al respecto y por lo mismo les recomiendo desde ya meterse a la página web de la Cámara y bajar un documento que se llama Documento de Preguntas y Respuestas sobre el Plan de Reactivación de Obras, porque la mayoría de las consultas que me están haciendo, que ya están siendo repetitivas, digamos, están contenidas en este protocolo de preguntas y respuestas que hemos desarrollado para poner a disposición de todos ustedes y poder ustedes volver a esta operación en forma más sencilla, con toda la información, etc. Siempre es importante contarles que en la página web está la dirección, pero si escriben a compromiso@cchc.cl, también van a tener respuestas a todas sus consultas y dudas de estos temas tan trascendentales que son fundamentales para poder efectivamente activar este plan de reactivación y de retorno a las obras. Así que, sin más, agradecerle a Rodrigo Hernández, a Gabriel Barro, que se tuvo que retirar, aunque lo veo por ahí todavía, y obviamente a Ricardo Saavedra, que se la sabe toda, es impresionante, Ricardo. Me encanta que hayas podido estar presentes porque de verdad creo que hay muchas dudas todavía y estas instancias nos permiten poder aportarle herramientas e información a nuestros socios para volver en forma segura a operar en nuestras obras. Así que muchas gracias por la conexión y nos veremos pronto. Seguramente armaremos otro conversatorio de estas mismas características. Buenos días y muchas gracias.